Espero que el Señor esté con ustedes, que cada uno esté caminando en ese camino precioso del temor de Jehová. Cada uno de nosotros esté inspirado cada día que pasa, leyendo las Escrituras, orando, alabando al Señor, porque esa comunión diaria nos hará mantener nuestra vida espiritual. De hecho, nuestra vida necesita ser mantenida, necesita mantenimiento, cuidado, y eso solo puede ser diario. Entonces les animo que en el nombre de Jesús la vida de cada uno de ustedes sea guardada. No es a través solo de asistir al culto o ir al culto, no, tenemos que cuidarla desde que nos levantamos hasta acostarnos. Todo debe ser un mantenimiento continuo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de mis hermanos que nadie se quede atrás, que nadie esté con pensamientos que no sean tuyos, que tu Espíritu Santo, Señor, avive tu obra en medio de sus días, que tu Espíritu Santo despierte en sus corazones un acercamiento fervoroso para que sea una bendición cada día para cada uno de nosotros en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo que veremos hoy, sin duda, es algo que necesitamos oír. Probablemente algunos ya lo oyeron, sin embargo, es de suma importancia tener claro en la vida que los problemas, las dificultades no fueron preparadas para detenernos, mucho menos para destruirnos. Las dificultades y los problemas fueron preparadas en la vida por ese diseñador celestial, sabio y soberano, para que avancemos con fuerza. Y no solo con fuerza, sino que a través de esas dificultades aprendamos a construir nuestra vida de acuerdo al plan de Dios. Entonces, significa que si estamos siendo trabajados para llegar a ser lo que Dios ha planeado para nosotros, cada situación, cada vida, cada encuentro que tenemos es destinado para fortalecer nuestra vida. Pero para que lo que hemos dicho, que las dificultades y los problemas se conviertan en ayudarnos para seguir adelante, para avanzar de una forma impresionante, necesitamos primero ver esas dificultades o los problemas que enfrentamos como oportunidades que el Señor nos da para que conozcamos más de su presencia, que permitamos el mover de su mano en nuestras vidas y que nuestra vida sea construida de acuerdo a su voluntad. No los veamos como tropiezos. Ninguno de nosotros debiera. Infelizmente, como cristianos, a veces somos muy desanimados por los problemas y por las dificultades y por los tropiezos o por las cosas que pasan que para nosotros no deberían de suceder según nuestra perspectiva. Pero tenemos que estar dispuestos a vivir con nuestra realidad. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Entonces no podemos huir, no podemos cerrar nuestros ojos, ni podemos hacer como la avestruz, que en medio de cualquier dificultad va a meter su cabeza en la arena. No, el cuerpo está fuera, siempre peligrando. Entonces, tenemos que entender que hasta los ataques, fíjense ustedes, hasta los ataques que el enemigo o los enemigos ejecuten contra nosotros, permitirá que crezcamos y desarrollemos en nosotros una vida firme.
Los tropiezos no son para debilitarnos, son para fortalecernos. Es como los ejercicios. Ninguno está dispuesto a hacer ejercicios solo porque es necesario. No. Los que están dispuestos a hacer ejercicios es porque ya descubrieron que sus músculos se fortalecen, ¿verdad? Que su estructura ósea se fortalece, que su propio ánimo en la vida se levanta. Todos necesitamos ir en determinado tiempo del día a hacer un poco de ejercicios, a tener una buena alimentación. Todo eso es parte de mantener una vida firme, libre de ataduras y preparada así para enfrentar cualquier dificultad que venga sobre nosotros. Por ejemplo, construir una casa sobre un terreno accidentado quiere decir con bajadas y con subidas, una planicie, en fin. Para los ingenieros de hoy y para los arquitectos y durante toda la historia de la humanidad nunca ha sido ningún problema, porque nuestra casa se puede adaptar al desnivel del terreno, ¿sí? Y no hay necesidad de aterrar, no hay necesidad de nivelar, no, simplemente ponemos columnas, levantamos aquí y hasta nuestra construcción se ve maravillosa, arquitectónicamente moderna, digámoslo así. Puede ser una construcción clásica, puede ser una construcción de cualquier estilo que se va a ver bonita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, como el hombre en sí. El hombre tiene la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente. Hay personas que viven en el Ártico, personas que viven en el desierto, personas que viven en la selva, personas que viven en las montañas, personas que viven en el mar. ¿Por qué? Porque somos capaces de adaptarnos. El Señor nos hizo con esa capacidad. Entonces, las dificultades y los problemas son como las depresiones en un terreno, ¿verdad? Tenemos altos, tenemos bajos, ¿verdad? Y esas necesitan ser, como hemos mencionado, o aplanados o aterrados, pero de todos modos, aunque no tengamos que hacer ningún cambio en el terreno, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces, una cosa que sí necesitamos en medio de las dificultades que enfrentamos es solicitar la intervención divina. ¿Podríamos enfrentar solo los problemas? Intentémoslo. Yo he percibido que la mayoría de nosotros, cuando queremos enfrentar solitos los problemas, a veces la gente del mundo es más sagaz, más fuerte que los propios cristianos. Como ellos no tienen entendimiento, lo único que dicen es: mi Dios, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Solo eso. Y ahí van, y el Señor tiene misericordia. Nosotros como cristianos tenemos que utilizar a nuestro favor la disposición divina de ayudarnos, porque Dios tiene esa disposición y cada dificultad es una oportunidad para su intervención. Entonces, cuando ustedes se sientan en dificultades o cuando estén con problemas serios, levanten sus manos y pidan ayuda al Señor. Dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo en el sentido no solo de la salvación de nuestros pecados, sino también será rescatado de situaciones difíciles. Puede ser que enfrente días complicados, días de de dificultad financiera, pero eso no debería de desanimarnos. Eso es parte de la situación. Nosotros tenemos que enfrentar con buen ánimo, y una de las cosas más preciosas que el Señor nos ha dado es alegrarnos en medio de las situaciones, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. En el Salmo 68 y verso número 1 leemos así la Escritura. Salmo 68, verso 1 al 4. Levántese Dios, fíjense pues, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Cualquier cosa que nosotros enfrentamos que viene contra nosotros los podemos ver como enemigos, pero a veces no tenemos que tener propiamente esa mentalidad, ¿verdad?
porque todo viene para nuestra edificación y nuestra fortaleza. Pero aquí está diciendo, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Es lo que sucede cuando Él se levanta. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Huyan de su presencia. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, escuchen esto, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Preparas mesa delante de mí o delante de mis angustiadores. Me preparas una mesa delante de mis angustiadores. Quiere decir que aún en medio de los ataques, aún en medio de las graves dificultades, el Señor puede darnos el privilegio de comer, de tener satisfacción, de tener un placer inefable que solo viene a través de clamar al Señor y de confiar en Él. Dice en el verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de Él. Bueno, entonces este salmo nos declara enfáticamente que cuando nosotros enfrentemos enemigos, necesitamos solicitar la ayuda de Dios, porque cuando Él se levanta, aquí vamos a entender algo bien interesante, porque la mayoría de nosotros tenemos una idea de un Dios que siempre está sentado en su trono. Vamos a entender eso un poco mejor. Pero cuando Dios escucha el clamor de los suyos, cuando Dios escucha tu clamor, tú debes de tener la seguridad que Él se levanta. Y no pensemos en el sentido físico. Otra vez, esa mentalidad material que nosotros tenemos es debido a tener un cuerpo físico, pero Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo levántese, oh Dios, es porque Él toma una actitud. Es como nosotros, cuando estamos en una dificultad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una actitud, vamos a tomar una postura que será necesaria para enfrentar la situación, el problema o la enfermedad o la necesidad financiera, la dificultad financiera, y eso va a hacer con que la solución ya esté a las puertas, ¿verdad? Toda situación puede ser resuelta, toda situación puede ser vencida cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? Si alguien quiere tomar agua, ¿qué va a hacer? Copo de agua, venga para mí, solo que tenga el poder del dominio de sus ojos y que domine con sus ojos todas las cosas. No, ¿qué tenemos? ¿Queremos beber agua? ¿Qué vamos a hacer? Levántese, Luis. Levántese, ¿verdad? Y las cosas van a ser solucionadas. Tenemos que levantarnos y a caminar para resolver nuestros problemas. Así es el Señor también. Cuando Él escucha nuestro clamor, Él se levanta, Él toma una actitud. Y dice ahí en el verso número 4, es el que cabalga sobre las nubes. O sea, en otras palabras, Él está dando una idea de un ejército, un comandante, un general que está levantándose y cabalgando en sus caballos blancos para ir y enfrentar nuestros enemigos, porque los enemigos nuestros son los enemigos del Señor. Si Satanás es nuestro enemigo, si la carne es nuestro enemigo, si el mundo es nuestro enemigo, también son enemigos de Dios. Pero ¿cómo Él va a salir para defendernos? Solamente aquel que necesita de ayuda y clama. E inmediatamente el Señor va a estar con nosotros. Ahora, algo precioso que dice ahí es que los enemigos serán, lanzados como el humo. Ustedes pueden ver un humo y que de repente soplamos, se va así, ¿verdad? O como la cera, dice, que es derretida cuando es expuesta al fuego. Así los enemigos, a la presencia del Señor Dios Todopoderoso, serán
esparcidos, serán llevados fuera. No soportarán no nuestra presencia, sino la presencia del Señor. Entonces, en ese Salmo 68, del verso 1 al 4, el Señor nos está revelando que Él toma la postura de levantarse, ¿verdad? Eso significa que Él toma acción. Toma acción. Y cuando Él se levanta, cuando Él toma esa acción, nadie puede estar delante de su gloriosa presencia, mucho menos los enemigos. Dice la Escritura que cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, los sacerdotes no podían estar ahí. Imagínense, ni los sacerdotes, porque es la gloria del Dios Todopoderoso, mucho menos los enemigos. Ellos van a huir como cucarachas, van a huir como insectos que no soportan el poder que hay en la luz, el poder que hay en la pureza, en la limpieza. Revela también, cuando dice que Él se levanta, revela a Dios como un guerrero. La Escritura nos habla y el propio Señor nos dice que Él es, uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque Él siempre está luchando a favor de los suyos. Nadie, hermanos, no puede nadie enfrentar al Señor. En otras palabras, cuando Él dice que Él se levanta, además de mostrar la acción divina, además de mostrar que Él es un guerrero, también nos está revelando que Él siempre toma la delantera. Él va delante de nosotros. Como dice la Escritura, hablando del arca de Dios, ella iba adelante, dice, buscándoles reposo, buscando el lugar donde iban a descansar esa noche y buscando el camino por donde debería de ir. O sea, está hablando de dirección. La delantera es porque Él va a salir al frente. Los enemigos verán al Señor. Si tú invocas al Señor, el enemigo, Satanás o cualquier persona malvada, dirigida por el propio enemigo sin que se dé cuenta, va a ver la presencia del Señor y entonces él podrá entender que la protección y la seguridad están sobre nuestras vidas. Entonces Él va aquí, después de estos tres aspectos revelados, como un conquistador, un general que va conquistando a todos sus enemigos y usando la estrategia adecuada para enfrentarlos a todos. Revela también que la guerra, en este aspecto, toda guerra, todo enfrentamiento contra los enemigos es parte del Señor. Él es como hablamos, es un guerrero. Entonces Él nos anima a nosotros también, que somos sus hijos, que somos sus ovejas, a ser también guerreros, a no desmayar, a luchar por la victoria. Que el Señor siempre nos encuentre luchando y no desmayados y no de cabeza abajo, cabizbajos, con una disposición débil, sin ganas. No, que el Señor nos encuentre siempre luchando, porque Él es un guerrero, Él es un ejemplo para cada uno de nosotros. Dice también ahí en el Salmo 68, solo que ahora vamos a leer del verso 7 hasta el verso número 9, dice ahí: oh Dios, escuchen, Salmo 68, 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste en el desierto. Qué interesante. Sigamos leyendo. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y dice, oiga, por eso habla de destilar. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Oh, qué palabra más preciosa. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Entonces, entendamos, Dios conoce nuestras dificultades. Dios ve cuando estamos cansados
Y cuando dice que estamos exhaustos, significa que hemos llegado a un agotamiento extremo, debido a que probablemente hemos estado luchando por nuestras propias fuerzas, hemos estado tratando de escoger nuestras propias estrategias. Pero no enfrentemos solos al enemigo. Podemos y tenemos el privilegio de clamar al Señor para que Él vaya a la delantera. Entonces, aquí en estos versos que nosotros leímos, además de demostrarnos, los versos anteriores del Salmo 68, que el Señor va delante de nosotros, Él también nos está mostrando aquí que Él va caminando con nosotros en el desierto. Cuando tú creas que estás pasando por este momento tan difícil, yo no siento la presencia del Señor, no digas eso. Es que está muy seco el ambiente, ya oré, ya canté y no siento la presencia del Señor. Aunque no sientas, porque probablemente tu sensibilidad espiritual está un poco apagada. Eso se va a encender cuando puedas tú reconocer que Dios va contigo en el desierto. No solo cuando estás delante de las aguas, no solo cuando hay bendición, el Señor está conmigo. No, aún en el desierto, en aquel momento árido, en aquel momento caliente, en aquel momento donde tú ya no tienes más fuerzas para caminar, Él está contigo. Él está andando contigo en el desierto. Él nunca nos deja solos. Esto es una verdad impresionante, una verdad preciosa de la evidencia de la compasión, del amor y del cuidado de Dios para ti. ¿Sabe por qué? Dios conoce el calor del desierto. Dios sabe que los momentos difíciles que pasamos nos pueden provocar fatiga, cansancio, y que ya no tenemos más ganas de seguir adelante. Él sabe que las tormentas, esos vientos fuertes, huracanados que vienen contra nosotros, nos detienen y nosotros estamos caminando con dificultad, y Él sabe eso. Él está con nosotros porque Él conoce cuando estamos desmayados en el corazón. Él sabe también cuando las bestias salvajes del campo, de la selva, están atacándonos, cuando las aves de rapiña están yéndose sobre nosotros para tratar de robarnos o de destruir el holocausto, de destruir nuestras ofrendas, de comerse nuestras ofrendas o de comerse las semillas de la palabra de Dios. Dios sabe cuando eso está sucediendo. Entonces, Él se identifica con nuestra condición plenamente. Dice ahí en ese Salmo 68 que Él dice: cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Uno piensa que el pueblo de Israel anduvo por el desierto y Dios desde arriba viendo ahí con todo el aire acondicionado del cielo, con todas las ventajas y maravillas del cielo, viendo desde arriba a los pobres ahí. De veras qué extraordinaria esa gente, cómo soportó, ¿verdad? No, Él estaba con ellos. Él está siempre poniendo su hombro debajo del nuestro, debajo de nuestra axila, para ayudarnos en nuestras dificultades. Entonces, en cuanto avanza nuestra caminata en medio de ese desierto, en medio de esas dificultades, algo más hace el Señor. Y Él ordena que los cielos destilen rocío. Él ordena que los cielos, las nubes donde Él va cabalgando, derramen lluvia abundante sobre nuestras vidas para restablecer, o como dice aquí exactamente en el Salmo, dice para reanimar a tu heredad. Nosotros somos la heredad de Dios y Él está reanimándonos a través de la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Su presencia, el rocío de su presencia. Pero ¿cómo vamos a obtener ese rocío? Pidiéndolo, clamando. Sí, podemos reconocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza, pero en medio de levantar nuestras manos, la humedad de nuestra tierra se está levantando, la humedad de nuestro corazón, y eso está contribuyendo, como sucede en todo el sistema ecológico,
para que la lluvia caiga, así también vendrá la lluvia de los cielos cuando nosotros estamos dando nuestra pequeña proporción, llamémosle así, de humedad. ¿Cómo? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. No estoy solo, Señor. Aunque yo no sienta tu presencia, tú estás a mi lado, fortaleciéndome y animándome, Señor. Por tanto, me alegraré en tu presencia, Señor. Y cuando hacemos eso, cuando abrimos nuestra boca, es extraordinaria la presencia, el rocío, la lluvia va a venir para reanimarnos. Entonces, alguien que realmente conocía muy bien la llave, la estrategia de Dios para destruir a los enemigos, era Moisés. Por eso es que esa frase que leímos ahí en el Salmo 68:1, donde dice, levántese, levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, es una frase que primeramente fue dicha por Moisés, ese hombre de Dios que anduvo con su pueblo, el pueblo de Israel, en el desierto. O sea, él supo lo que era exactamente esas dificultades difíciles. Moisés conoció la llave, conoció el secreto de la victoria, el actuar divino, la acción divina. Ese es el secreto. O sea, nosotros vamos a seguir adelante, aún pensando que las situaciones no se van a arreglar. No importa. Sigamos adelante porque el Señor va delante de nosotros. Él nos lleva a la delantera. Él ya va buscando reposo. Él ya va buscando el camino. Él ya va dándonos la dirección que necesitamos. Pero es necesario seguir adelante. Pero la clave está en saber que Dios actúa. Tú necesitas creer eso. Tú necesitas confiar en que Dios siempre actuará. Esa actividad, esa acción divina es la clave. Y era la experiencia. En medio de las dificultades en el desierto, prácticamente el Señor le enseñó a Moisés. Cada vez que él no sabía qué hacer, cuando estaba delante del Mar Rojo, Señor, ¿qué hacemos ahora? Estamos aquí delante del mar y ahí viene el ejército de Faraón para regresarnos a Egipto. Dice, Señor, ¿por qué clamas a mí? Fíjense lo que le dice. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que vayan adelante. O sea, esa fe necesaria de comprender que aún en medio en frente de una gran dificultad, en medio de un mar donde nosotros no podemos caminar, ese mar va a abrirse. No vamos a pasar encima sobre las aguas, vamos a pasar en medio, en seco, pero se abrirá porque la presencia del Señor nos lo está garantizando y porque Él nos anima a enfrentar a los enemigos y a cualquier dificultad confiando en la intervención divina. Dios va a intervenir. Entonces, Moisés, en el libro de Números, vamos al libro de Números, capítulo 10 y verso 35, dice ahí la escritura, cuando el arca se movía, el arca que es una figura, una representación de la presencia del Señor, Moisés decía, escuchen, levántate, oh Jehová. Cuando el arca se movía, Moisés clamaba, levántate, Jehová. No, otra vez. No era un asunto que el Señor en su trono se levantaba inmediatamente porque ya Moisés estaba diciendo, levántate, Señor, ¿qué estás haciendo ahí sentado? No es esa idea, ¿no? Pero era el clamor de decir, levántate. Porque él sabía que con esa acción divina, que es lo que representa el verbo levantarse, los enemigos serían dispersados. Dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y escuchen, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella, el arca, se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El Señor sale al campo de batalla, pero cuando la obra es ejecutada, va a regresar
Y nosotros tenemos que aprender que la clave también es decirle, vuelve Jehová. Hermanos, tenemos que aprender a agradecer también. Después de pedir su intervención, tenemos que aprender a agradecer de lo que Él ha hecho. Y ahí regresará otra vez su presencia. Clamamos, se levanta. Agradecemos, vuelve a nosotros. Es un círculo que se debe mantener constantemente en nuestras vidas, porque nunca su presencia nos debe faltar. Así es que cuando ellos partieron del monte Sinaí, el arca del Señor iba adelante. Y dice ahí en Números capítulo 10, verso 33, que camino de 3 días el arca se adelantaba. Obviamente, como mencionamos, era para encontrarles descanso. Obviamente también para encontrarles el camino por donde ellos debían andar. Y el clamor de Moisés era oído en los cielos, era oído en la tierra. Era un clamor de completa dependencia y confianza en Dios. Levántate, Señor, y sean esparcidos o dispersados tus enemigos. Levántate, aprendamos a aclamar eso. Cada vez que usted esté en un problema, mi amado hermano, mi amada hermana, dígale, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos. Y confía, sigue adelante. Y sigue caminando. Y cuando sientas aquella dificultad, aquel problema, o aquella persona que no quería hablarte, o aquella persona que estaba contigo enojada, eso se va a desaparecer, porque el Señor se levantó y los enemigos, amargura, envidia, todo espíritu inmundo, serán dispersos, no estarán ahí, porque la luz de su presencia va a disipar las tinieblas. Dice que cuando la luz resplandece, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, cuando nosotros veamos huir a nuestros enemigos y obtener la victoria, cuando cada uno de ustedes vean que las cosas se comenzaron a solucionar, vean ustedes por favor, cuando hay problemas, clamamos, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos. Después de 1, 2 días, 3 días, 1 hora, 2 horas, no lo sé, un mes que la cuestión se solucionó, nosotros tenemos que hacer algo muy precioso. Tenemos que alegrarnos delante del Señor, pero luego que la solución llegó, tenemos que decirle, vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Vuelve, Señor, a nosotros, no nos dejes nunca con tu presencia. Entonces aquí va una petición que todo creyente debe siempre promulgar, siempre debe pronunciar. Cuando estemos enfrentando a los enemigos, yo veo que no existe una oración más apropiada para que nosotros hablemos que la siguiente. Por favor, dejen esto en sus cabezas. Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan delante de ti los que te odian. A veces la mayoría de cristianos en el mundo lo que hacen o han aprendido a hacer es, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Miren, la autoridad y el poder no está en ti. Toda autoridad y poder está en los cielos, está en el Señor, está en Él. Y tú tienes que dejar que Él se enfrente a tus enemigos. O sea, tú vas a estar incólume, tú vas a estar firme y puedes hasta pronunciar como el propio ángel que estaba delante del sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías, le dice, delante de Satanás, él estaba ahí delante de Satanás porque Satanás estaba acusando al sumo sacerdote y el ángel solo le dijo, Jehová te reprenda. Él no dijo, yo te reprendo, un ángel con autoridad, no, Jehová te reprenda. Y eso hará
que los enemigos, y dice la Escritura que Satanás huyó de la presencia del sumo sacerdote, no porque él fuera santo, porque él estaba ahí avergonzado, porque sus vestiduras estaban sucias. O sea, nuestra capacidad humana está limitada para poder enfrentar enemigos espirituales. Pero si tenemos al Dios que es espíritu y al Dios que tiene todo poder y autoridad e invocamos su nombre, todo enemigo será dispersado. Si nosotros notamos atentamente, nuestros enemigos, escuchen esto por favor, nuestros enemigos, tanto secretos, porque hay enemigos que no conocemos, como aquellos que han sido totalmente declarados a nosotros, son llamados enemigos de Dios. Si son llamados enemigos de Dios, delante dice, sean esparcidos tus enemigos. Tus enemigos, otra vez, son nuestros enemigos, pero el Señor los toma como enemigos. Esto es muy importante para nosotros tenerlo claro en la mente. Tenemos que decir, Señor, estos son tus enemigos. Entonces Él va a pelear sus batallas. No, Señor, yo tengo enemigos. Sí, tienes enemigos, pero ¿y qué? Señor, levántate, sean esparcidos tus enemigos, sean dispersados tus enemigos. Hay una palabra en Deuteronomio 32 y verso 9, que vale la pena que nosotros la veamos. Deuteronomio 32 y versículo número 9. Dice ahí, porque la porción o la heredad de Jehová es su pueblo. O sea, lo que le importa a Dios somos nosotros. Jacob es la heredad que le tocó. Él no quiere otra heredad. Entonces, el Señor va a cuidar su heredad. Si hay enemigos que se están queriendo tomar control de esa heredad, no podrán. Si nosotros decimos, levántate Jehová y sean dispersados tus enemigos. Dice verso número 10, le halló en tierra de desierto. Oh, aquí otra vez el mensaje. Su heredad le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. ¿Te has sentido alguna vez solito o solita? Sí, hay momentos en los cuales nos sentimos solos, pero mire, el Señor nos encuentra en nuestra soledad. Y dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Imagínense que hasta de la idolatría el Señor va a guardar a aquellos que son su heredad. ¿Por qué? Porque para Dios nosotros somos como la niña de su ojo. Qué importante es ver cómo nos protegemos la vista o cualquier parte del cuerpo. Inmediatamente, no importa que se lastime nuestro brazo, nuestra mano, siempre estamos para proteger, y hasta los párpados se cierran inmediatamente para proteger nuestros ojos. El Señor va a protegernos. El brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice en Isaías 53:1, el brazo del Señor es Jehová de los ejércitos. El brazo del Señor es Cristo Jesús. Él va a estar ahí para proteger a aquellos que son como la niña de sus ojos. No va a permitir que el enemigo nos dañe, como en el Salmo 17, en el verso 6, dice también la Escritura, Salmo 17, verso 6, dice, yo te he invocado, escuche, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Dios va a escuchar tu clamor, Dios va a escuchar tu pedido de socorro. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Dice, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian
a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Y dice en el verso 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermanos queridos, Dios tiene algo muy especial sobre nosotros. Dios tiene un amor muy especial sobre nosotros. Él nos ama y Él quiere protegernos siempre. Como leemos en el Salmo 105 y verso 14, hablando del pueblo de Israel sobre el desierto y cómo los enemigos moabitas, amonitas, cananeos, y ahí principalmente eran los amalequitas que llegaban para tratar de desanimar y de destruir al pueblo. Dice ahí en el Salmo 105 algo que era una realidad por el paso por el desierto. Dice, no permitió que nadie los oprimiera. Oigan, no permitió que nadie los oprimiera. Pero entonces, ¿por qué estoy pasando por momentos difíciles? No estaban ellos en el desierto, no pasaron sed, no pasaron a veces hambre. O sea, lo que está diciendo es que las dificultades siempre van a estar ahí, pero aquellos que se atrevan a oprimirte, el Señor va a salir al encuentro, porque aún ellos sí hacen un trabajo. El ataque hace un trabajo, como ya lo mencionamos al principio, pero es el Señor que va a defenderte. Y dice, y por amor de ellos reprendió reyes. Escuchen quién es el que reprende. Y por amor de ellos reprendió reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Qué tremendo. No toquéis, dice. Vean ustedes cómo es eso, que tan poderosa la palabra del Señor, que cuando Él se levanta, o sea, toma una acción, la acción divina, Él inmediatamente hace oír su voz, y los enemigos por donde quiera que se encuentran, si están en los lugares celestiales, se refiere a los lugares donde están los potestades y los principados, o están en el propio infierno, van a oír la voz de Dios, que dirá, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño, ni maltratéis a mis profetas. Hermanos amados, a una oración en la Biblia que revela claramente también, además de los enemigos declarados que tenemos, como Satanás, como el mundo, como nuestra propia carne que nos engaña, el corazón que nos engaña, también tenemos a veces personas que se levantan para tratar de herirnos o de matarnos. Esas personas declaradas, pero a veces también hay enemigos ocultos que nosotros no los vemos, que no los hemos entendido y que pueden estar muy cerca. Son aquellos que están al acecho con el objetivo de hacernos caer de una forma traicionera. Y en ese caso específicamente, esos enemigos ocultos son mucho más peligrosos que los que son enemigos declarados. Y entonces, solo Dios, para levantarse y salir adelante de nosotros para enfrentar a esos enemigos y disiparlos o dispersarlos y protegernos de una manera preciosa. Entonces, hay enemigos que no son totalmente declarados, y esos enemigos son a veces pecados ocultos, errores que nosotros podemos cometer. Las personas no se dan cuenta que pueden cometer grandes errores, y eso les puede estar causando grandes problemas. A veces no es únicamente el enemigo, sino nosotros mismos, nuestra propia carne, y no lo percibimos. Solo podemos ver esa revelación, solo podemos tener eso, es a través de el Señor nos muestre por su gracia divina, y Él pueda quitarlos, y que nosotros podamos inmediatamente reconocerlos y arrepentirnos de aquellas cosas que nosotros hacemos. Hay enemigos internos que no los percibimos, o que hemos convivido con ellos durante toda la vida, y que ellos pueden ser un grave problema. Que el Señor se levante y disperse también esos enemigos internos que están aquí, que en cierto sentido se convierten en aliados del otro enemigo externo que trata de destruirnos. En el Salmo 19,
Vamos ahí juntos, Salmo 19 y en el verso número 12, vamos al Salmo 19, verso número 12. Oiga la oración del salmista aquí. ¿Quién, es una pregunta, podrá entender sus propios errores? ¿Sí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? O sea, necesitamos que el Señor nos muestre dónde estamos fallando. Y para eso necesitamos pedir su intervención. Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, no solo los de afuera, principalmente aquellos que yo cometo, porque generalmente tenemos cosas de nuestro propio temperamento, de nuestras propias actitudes que son realmente peligrosas en nuestra vida diaria. Así es que dice ahí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Puede ser que en el inicio del problema entendamos que mi error fuera haber hablado tal y tal cosa. Mi error fuera haberle dicho tal y tal cosa a mi hermano y por eso está enojado conmigo, o al esposo, o a la esposa, o a un hijo, o a un compañero, colega de trabajo. Dijimos algo que ese fue un errorazo que cometimos. Y como dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces nos amamos tanto a nosotros mismos que no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos nuestros errores. Y esos son terribles. Y el salmista aprendió a decirle, líbrame de los que me son ocultos. Señor, levántate y sean dispersados mis propios errores que yo no estoy entendiendo. No necesitamos un enemigo externo para destruirnos. Los propios enemigos que están aquí adentro del corazón pueden hacerlo bien fácilmente. Y por eso necesitamos que el Señor nos preserve. Dice en el verso número 13, preserva, guarda, líbrame, libra a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Líbrame de las soberbias. ¿Por qué soberbias? Porque tenemos muchas formas de cómo manifestamos orgullo. Tenemos muchas formas de cómo manifestamos vanidad y altanería y autosuficiencia. Nos necesitamos unos a los otros. Existe una interdependencia. No somos independientes. Y si nosotros queremos vivir de una forma como yo creo, como yo veo que esto está bien, ¿no será que habrá algún error? No puedo. Líbrame dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No, es que yo no lo veo así. Pero y tal vez no está correcto. Sí, pero no puede ser. No, ¿por qué no ser humilde? Dice la Escritura, Mateos capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La presencia del Señor está garantizada para aquellos que reconocen su necesidad, para aquellos que pueden decir, sí, Señor, es cierto, eso fue algo que no estuvo bien, yo necesito corregirlo, yo necesito enmendar ese problema. Eso solo existe y si nosotros somos humildes y somos honestos. Solo las personas justas y honestas no quieren de ninguna forma y ni siquiera inconscientemente ofender al Señor. Si ustedes no quieren ofender al Señor ni con aquellas cosas que son ocultas en sus corazones, ustedes son personas justas y honestas. Pero para eso es necesario pedirle al Señor que Él nos lo muestre para que podamos reconocerlos e inmediatamente pedir su intervención. No podemos ignorar nuestros errores. Necesitamos que el Señor se levante y los disperse como humo y los derrita como la cera delante del fuego de su presencia.
Hay una petición entonces en ese clamor, en ese Salmo 68:1, como también en el libro de Números, donde Moisés clama. Hay dos peticiones en esa oración. Dice: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y después que termina su obra, dice: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta es una parte muy importante, porque nosotros nunca debemos olvidarnos que después de que algo ha sido solucionado, es como aquel hombre leproso que fue curado, que era samaritano. Dice que solo él regresó para dar gloria a Dios. Eso significa, solo él regresó para dar gracias. ¿Qué fue lo que sucedió en este hombre? Él pidió ayuda, pidió socorro. Su enemigo, esa enfermedad en ese momento, fue quitada de su cuerpo, y cuando él se dio cuenta de que ya estaba curado, ¿qué hizo? ¿Fue al sacerdote a presentar su ofrenda? No, él vino inmediatamente al sumo sacerdote que lo curó, Cristo Jesús, para arrodillarse delante de él y reconocer. Entonces, algo que nosotros necesitamos hacer después de que las cosas son hechas es el reconocimiento de la obra divina que fue hecha a nuestro favor. Reconocimiento. Cuando dice vuelve, oh Jehová, es ese reconocimiento. El trabajo fue hecho, el trabajo fue concluido, mis enemigos fueran dispersados, y ahora entonces yo voy a estar en reposo. Por eso es que cuando el arca salía, no había reposo, ¿verdad? Y estaba buscándoles reposo. Cuando regresaba es porque les había encontrado reposo. Que el Señor encuentre tu reposo, que el Señor te dé el descanso que necesitas a través de ese clamor y de ese reconocimiento, un clamor duplo: levántate, vuelve, y el reconocimiento de gratitud. Eso hará con que el Señor pueda decir a aquel hombre: fuiste curado, hijo, para confirmar la cura, confirmar el trabajo. Significa que sí, nos damos cuenta que la victoria fue obtenida, y esa victoria es obtenida siempre por el Señor, pero nosotros somos los beneficiados inmediatamente en el corazón. No solamente debemos de tener la seguridad y la paz que el objetivo fue cumplido, también tenemos que pedirle: Señor, no me abandones con tu presencia, porque ahora que ya estoy tranquilo, que ya estoy en paz, que alcancé lo que necesitaba, muchos de nosotros también seguimos nuestra vida. Así somos, ¿verdad? Pedimos ayuda cuando estamos necesitados, y cuando ya se solucionó todo, seguimos nuestro caminar. No, digámosle: levántate, Señor, y vuelve, Señor. Yo quiero caminar siempre contigo. Quiero entender y percibir tu presencia a mi lado en mis desiertos por esta vida. Y para terminar, existe una figura muy clara de la presencia de Cristo en nuestra vida a través de la arca de la alianza. Ella es una figura maravillosa de la poderosa presencia del Hijo de Dios sobre nuestras vidas. Y tal cual el arca que salía y que salía al desierto para buscarnos reposo, así el Señor Jesús vino a este mundo para caminar con nosotros. Vean ustedes que aquello que era una figura en el desierto, como dice 1 Corintios 10, hablándose que todo lo que ellos pasaron en el desierto es una parábola para nosotros, dice. Lo que ellos pasaron, nosotros también vamos a pasar, solo que desde la perspectiva espiritual, no en un desierto natural. Sin embargo, nos está mostrando ahí que el Señor literalmente vino a esta tierra, se hizo un hombre y vivió con nosotros. Convivió con nosotros. Él experimentó hasta las tentaciones que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Y solo de esa manera Él puede, entonces, como sumo sacerdote, entendernos. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso número 13 al 15. Vamos a leer ahí juntos. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, fíjense,
os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y ahora escuchen, anulando el acta. Había un acta establecida de los decretos que había contra nosotros. El Señor la anuló, que nos era contraria, quitándola de en medio entre Dios y nosotros y clavándola en la cruz. ¡Qué tremendo! Esa acta fue clavada en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, vean ustedes esto, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿dónde fue la victoria de Jesús? Él vino a esta tierra, comenzó a hacer maravillas y milagros, prodigios, señales durante su ministerio, pero el ápice, el punto culminante de su ministerio fue prácticamente en la cruz. Y dice la Escritura que el arca se dilataba 3 días. Y así sucedió con Cristo Jesús, el arca de Dios, la presencia de Dios en esta tierra. Él fue 3 días al infierno. Él se adelantó. Él fue a luchar contra los principados y potestades. Él fue a vencer a tus enemigos. Él llegó allí, sí, como hombre, para sustituirlos, para que Él recibiera la culpa de nuestro pecado. Pero después de 3 días, Él se levantó como fuego y todos sus enemigos fueron derretidos como la cera y huyeron como el humo. Fueron lanzados como el humo, como la Escritura dice. Ahí exactamente se cumplió esa profecía del Salmo 68:1, de Números también, donde Moisés clama por ese, que el Señor se levante. Así sucedió aquel día, el día de su resurrección. Levántate, Señor. En la cruz hubo una gran victoria. Cristo triunfó a través de morir y a través de 3 días después resucitar. Después de haber resucitado, Él nos trajo el reposo que tanto necesitábamos. Como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. No pecarás, no adulterarás, no codiciarás. Esa es la fuerza del pecado, ¿verdad? La ley. Gracias a Dios, dice, que nos ha dado la victoria por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tenemos problemas más. Si hay problemas de pecado, clamemos al Señor, sean dispersados tus enemigos, porque el pecado es nuestro enemigo, y si es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios. Por eso Él vino a morir, para acabar con el pecado en la cruz. Ahora solo lo que necesitamos es estar viviendo en su presencia, ¿sí? Y pedir perdón cuando hemos fallado y seguir adelante. Por tanto, en el inicio de nuestras batallas, amados hermanos, clamemos al Señor: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y al final de la batalla, cuando nuestros problemas se han solucionado, cuando ya hemos encontrado paz y la situación está diferente, digámosle: Señor, vuelve a tu pueblo, a los millares de Israel. Vuelve a tu iglesia, vuelve a tu familia, vuelve a mí, Señor, porque yo necesito tu presencia. Oh, que el Señor, mi clamor, mi oración en este día es que el Señor pueda darte grandes victorias en medio de tus desiertos, en medio de tus dificultades. Ve siempre todas esas cosas, no como tropiezos, sino como oportunidades para el mover de Dios, para que la mano poderosa de Dios se manifieste, para que milagros y maravillas se den a conocer y para que la presencia del Señor esté siempre contigo. Esa es la herencia que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Nuestro Dios es nuestra herencia. Señor, en el nombre de Jesús, confirma tu palabra. Da a tu pueblo, a mis hermanos amados que están por momentos difíciles, pasando por esos momentos difíciles, la gran victoria, Señor, sobre sus enemigos.
Escucha sus oraciones, escucha sus clamores. Responde con tu gracia y con tu misericordia y concédele, Señor, la gran victoria que tú ya obtuviste por nosotros en la cruz del Calvario, porque los principados y potestades fueron vencidos allí en la cruz. Ahora hay otra acta donde dice que nosotros hemos sido considerados justos y santos y hemos sido llamados a un reino donde el cual reina la paz, reina la fe, reina la confianza, reina la seguridad. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos y de tus hijas no sean desanimados, sino al contrario, fortalecidos al sentir tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y espero que no haya de ahora en adelante ninguna lucha que sea tan grande que el Señor Todopoderoso no pueda solucionar. Un fuerte abrazo.